Estimadas autoridades, compañeros docentes, queridos alumnos, hoy aquí se ha generado un espacio, así que felicitaciones a los organizadores por el objetivo cumplido de traernos aquí a aprender. Desde la revista San Gregorio, que dirijo, y desde el Centro de Investigación, que tengo el gusto de dirigir también, solemos decir que el conocimiento, si no se comparte, no vale absolutamente para nada. Aprovecho para comentar nuevamente que todo lo aquí expuesto saldrá publicado, se hará público, será más visible, con el fin primordial de que dicho conocimiento sea más útil que nunca. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. París bien vale una misa. Buenos Aires me mata. London Calling, de Madrid al cielo. Cuenca, la Atenas de Ecuador. Sinatra o AC/DC cantando a Nueva York. La batalla de Stalingrado, antes San Petersburgo, después Leningrado. La escuela de Chicago, la escuela de Manchester. Ya paro. ¿Sí? Ok, gracias. La escuela de Chicago, la escuela de Manchester, la escuela de Palo Alto, la escuela de Frankfurt. ¿Qué le sucede a la ciudad? Que se le canta, se la llama, se la simboliza, se la teoriza, se la globaliza, se convierte en teatro, se interpreta, se reflexiona, se piensa y es pensada. Mientras esas imágenes, esas representaciones, esas prácticas e imaginarios no suceden, o al menos no con la misma intensidad, en el campo, en lo rural. Las marchas de los últimos días en Ecuador se convocaron en Puerto Viejo, en Quito, en Guayaquil, no lo hicieron en Chone, o en Ambato, en Coca, mucho menos en parroquias más pequeñas. Se puede alegar que es de sentido común que se haga en grandes capitales, pero precisamente la sociología enseña a pensar contra el sentido común. La gente movilizada puede hacerlo en un lugar o en otro, no hay nada determinado, pero precisamente se realiza en la ciudad y no en el campo por el carácter simbólico que esto conlleva. En cualquier caso, esto no tiene por qué ser siempre así. Woodstock, epicentro del movimiento contracultural en los 60, apenas era un pueblecito con unas centenas de habitantes, y después se juntaron allí centenas de miles de personas durante décadas. Nadie conocía la selva de la Candona a nivel global antes de las luchas indígenas que allí se produjeron en los 90. El movimiento de los indignados en España, que hoy se ha convertido en partidos políticos, empezó en un montón de plazas, en pueblos, en calles. Todo ello gracias a las redes sociales, que no entienden de espacios, que son ubicuas, que son desterritorializadas. Si esta teorización y estos ejemplos de los movimientos sociales no son suficientes, piensen, por ejemplo, en las revueltas que iniciaron la modernidad, por ejemplo, llevadas a cabo en Alemania en 1525. Esas revueltas fueron las más cruentas hasta la Revolución Francesa, murieron unos 30.000 campesinos. Por ejemplo, en Haití, las revueltas de los campos de algodón de los esclavos, en la época de la Revolución Francesa, también dieron inicio a la modernidad. Piensen en todas las reducciones jesuítico-guaraníes y de otros grupos indígenas que se llevaron a cabo en toda América y que pusieron en jaque nada más que y nada menos que a todo un monarca como era Carlos III. En la segunda mitad del siglo XX, Latinoamérica experimentó un gran giro poblacional. Pasó de tener sociedades rurales a tener concentraciones urbanas. Entre 1930 y 1990, alrededor de 100 millones de personas se movilizaron del campo a la ciudad. En el año 2010, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. En América Latina la cifra se sitúa en torno al 80%, dependiendo de las fuentes. Un autor llamado apellidado Carrión describe como urbicidio al asesinato litúrgico de la ciudad, para referirse a que existe un ritual de tipo militar, político o económico para intervenir en la ciudad. Dicho herbicidio proviene de las guerras preventivas de la administración Bush-hijo, según las cuales se atenta en espacios públicos, en servicios, en bibliotecas, en infraestructuras, en templos. Esto viene motivado porque son lugares de una enorme carga simbólica y ha tenido continuidad con la administración de Obama al hablar de guerras necesarias, por ejemplo en Afganistán o en Irak, donde se destruyen parques, plazas o iglesias. Supongo que habrán visto la película V de Vendetta, de donde el grupo activista Anonymous escogió su máscara simbólica. Se afirma en esa película que el Parlamento es un símbolo, igual que lo es volarlo por los aires, y los parlamentos están en las capitales. Quizá más simbólico aún sería desplazarlos. De hecho, no es ninguna novedad lo que les estoy planteando. Durante siglos las cortes de los reyes fueron itinerantes. Además de estos urbicidios, se dan otros procesos, como que la bipolaridad entre grandes ciudades y pequeñas urbes avanza hacia redes relacionales urbanas y conurbanas que extienden el continuo entre el campo y la ciudad. Dice Carrión que las ciudades no pueden existir por sí mismas o aisladamente. Tan es así que en sus orígenes la relación de las urbes con el campo fue su razón de ser y hoy es imposible comprenderlas por fuera de su esencia relacional interurbana. Mientras sucede esto, en el espacio urbano, en el espacio rural el asesinato es doble.
pues le antecede un asesinato basado en la invisibilidad, en la exclusión y en la imaginación y representación de la relación urbano-rural, estando obviamente el primer término jerárquica y clasificatoriamente por encima del segundo. Esto, como les digo, es así desde la modernidad capitalista, y lo que les voy a contar un poco es esa teorización que se ha dado a lo largo de la ciencia social, ¿no? En el siglo V a.C., y sobre todo en la ciudad medieval de Occidente, se caracterizaba la ciudad, la polis, por el derecho sobre el suelo y por la condición jurídica de sus ciudadanos, organizados en una comunidad. Elementos que no hallaremos en el mundo no europeo y que son decisivos para el nacimiento y desarrollo de las ciudades de la época industrial. Fuera de la realidad europea, el proceso fue mucho más tardío y emulador, es decir, copió esas realidades. Uno de los padres fundadores de la sociología, Max Weber, expone las funciones de esos asentamientos urbanos, como son la económica, la política administrativa, el carácter grupal de la comunidad ciudadana. La ciudad, dice, se formaría por un asentamiento de casas estrechamente colindantes que constituyen un asentamiento compacto y tan amplio que impedirá aquel conocimiento recíproco, específico y personal entre los habitantes, tan característico del grupo de vecindad. Es importante en la obra de Weber que destaca la ausencia de relaciones primarias, cara a cara, en los asentamientos urbanos, más propios de espacios rurales. Esto es debido a la mayor dimensión y densidad de población, y la ausencia de lo comunitario es la base de esto. Es en virtud de las relaciones económicas, basadas en el análisis de Weber, en una actividad industrial multirrelacional, por las cuales lo urbano engulle a lo no urbano. La preponderancia economicista es bien visible en esta lectura, siendo el mercado el centro de la vida urbana en ese sentido. Los de afuera de la ciudad han de vender sus mercancías y servicios allí. Es en el mercado donde se establece una relación entre extraños y, por tanto, susceptible de romperse en cualquier momento. Desde un punto de vista político, la ciudad, en esta conceptualización de Weber, es entendida como una continuación de una sede fortaleza y de una guarnición militar. La ciudadela amurallada era típica en la Edad Media y hoy en día, por ejemplo, se habla de la Europa fortaleza, por cuanto no permite escalar sus muros de forma amable a los extranjeros. Los campesinos que migran del África subsahariana hasta el estrecho de Gibraltar o desde toda Centroamérica a la frontera entre México y Estados Unidos son parte de ese imaginario, de esa construcción de que hay sitios amurallados. No sé si son ustedes seguidores de la afamada serie Juego de Tronos. Esto no es ocio, esto no es diversión, es ideología puesta bajo el servicio del poder. Piensen los seguidores de la serie, si los que no la conocen les cuento que los actores cobran más que otros actores que hacen películas, que tiene 2 equipos de producción, o que van por escenarios en todo el mundo con contratos multimillonarios. Pues en esa serie piensen quiénes son precisamente los salvajes. Los salvajes no es una denominación que bajo un criterio que se basa en la propensión a la violencia, pues en la serie todo el mundo mata como el que más, sino que se basa en vivir fuera de los muros de la civilización. Con los caminantes blancos, otros protagonistas de la serie, sucede algo parecido. Son caminantes, son nómadas e incluso son de los pocos seres no humanos que aparecen en esa serie, al lado de dragones y otros seres mágicos, fuera de las ciudades todos ellos. Volviendo a Weber, con la ciudad occidental, se perfilan como sistemas y como fuerzas unas instituciones que forman un cuerpo social peculiar y autónomo, el cual madura solo en condiciones especiales en ciertas partes del mundo y en determinadas épocas. Las ciudades asiáticas, por ejemplo, no presentan un carácter de grupo autónomo, desconocen el concepto de ciudadano y lo desconocen en contraposición al concepto de campesino. El habitante de la ciudad en China, dice Weber, del pueblo ruso y de la ciudad india, podían eventualmente pertenecer a organismos profesionales con sede en la ciudad, pero jamás disfrutaban de un derecho procesual como ciudadanos y tampoco conocían los tribunales elegidos por ellos de forma autónoma. Con esta historia, con el desarrollo de la economía y el comercio en las ciudades medievales, se produjo un proceso de urbanización que había que proteger. El siervo, si permanecía cierto tiempo en la ciudad, ya no podía ser reclamado por su amo. Es por tanto que aparece el concepto de ciudadanía ligado al concepto de libertad.
rompiendo con el derecho señorial del medioevo. Las diferencias libre-no libre, por tanto, desaparecerían en la ciudad, lo que refuerza el sentimiento de comunidad urbana. Weber afirma que los éxitos del pueblo se consiguieron a costa de luchas violentas y a menudo sanguinarias. Otro autor, otro de los padres fundadores de la sociología, Carlos Marx, aunque la problemática de la ciudad no es un eje central de su estudio, sí se relaciona con temas centrales de su pensamiento, sobre todo en lo referido a los conflictos entre campo y ciudad y a la división del trabajo. Esta contradicción comporta un antagonismo que va aumentando al paso que aumenta las complejidades de las sociedades. Son ambos territorios, el campo y la ciudad, donde hay luchas de intereses que se manifestarán a través de instituciones y a través de clases sociales. Pero esas clases sociales, como saben, un eje fundamental en la teoría de Carlos Marx, no incluyen al campesinado. Para este pensador, la dinámica social nace del antagonismo campo-ciudad, cuyo origen está en el aumento de población y la necesaria división del trabajo. Pero, como digo, el campesinado, para Marx, no podría nunca funcionar como una clase. Los categoriza como una masa en la que no se establecen relaciones, en donde no hay sentimiento de comunidad y, por tanto, no pueden tomar conciencia para sí de clase. Cada familia se bastaría a sí misma. Incluso llega a decir que los campesinos no pueden representarse, sino que tienen que ser representados, apartando de la construcción histórica a estos colectivos y dando aún más legitimidad a los colectivos proletarios en aras de la superación de los antagonismos con el capital industrial. Ciudad y campo se separarán cuando las nuevas condiciones sociales y económicas maduradas en la ciudad, o mejor dicho, maduradas en la antítesis entre ciudad y campo, separen el capital de la propiedad de las tierras. Con el aumento de la especialización y la complejidad de las ciudades, estas quitan al campo una de sus principales funciones, cuál es la manufacturera, impulsado esto por el desarrollo de la industria textil, lo que da paso a una nueva categoría como es la de los tejedores productores, que ampliarán sus espacios. Aumenta con esto la concentración de la población y del capital, a lo que se suma un crecimiento de las redes interurbanas. Pueblos y villas se convierten en ciudades o en semiciudades, absorbiendo la manufactura a campesinos rechazados, mal pagados y a vagabundos. Se limita, por tanto, la influencia del campo. El campo se somete a la ciudad. Otro autor, un clásico también, George Simmel, afirma que la contraposición ya no se da entre la comunidad rural y el asociacionismo urbano, sino que comunidad rural y pequeña ciudad se contraponen a la gran metrópoli. Mientras que en el primer caso primaría la costumbre, el ritmo lento y la uniformidad de las sensaciones, en la segunda se caracterizaría por el ritmo de cambio constante, el conocimiento racional que da forma a la personalidad y que se coloca como primer arma defensiva. Otros teóricos, como son la Escuela de Chicago, destaca de ellos la obra de un autor que es Robert Park, donde se expone cómo un montón de grupos étnicos, de nacionalidades y de clases sociales iban llegando a la ciudad de Chicago allá por principios del siglo pasado. La gran ciudad es el punto de llegada de un amplio flujo migratorio proveniente de Europa, de pequeñas ciudades y de comunidades rurales. El paro, la falta de viviendas, el crimen y la confusión caracterizarían a la vida urbana, en neta contraposición con el cuadro social típico de comunidades de origen de la mayor parte de la población llegada a la ciudad de Chicago. Así pues, la ciudad ocupa el centro de los intereses sociológicos. Frente a una ciudad que representa una masa creciente de organismos en lucha para satisfacer las necesidades, el recurso a estudios de este tipo ecológico se inspiran en un pensamiento darwinista. Se puede entonces comprender mucho mejor la tendencia de los investigadores a sobrevalorar la base biológica de la sociedad y a desarrollar un estudio basado en las desorganizaciones sociales. Park demuestra que sabe desprenderse de dos condicionamientos típicos, los que son la nostalgia por una comunidad preindustrial y la exaltación, que otros autores sí llevan a cabo, del estilo de vida americano. Otro autor muy importante, por acá veo que hay estudiantes de arquitectura, seguro que lo conocen, Henri Lefebvre, muestra un nexo entre humanismo y marxismo al hablar de la ciudad. En Lefebvre, el contexto ya no sería el del desarrollo industrial, sino el del desarrollo urbano, en un contexto de crisis global en el que se deben agrandar los límites del urbano a escala planetaria. Realiza propuestas de autogestión ciudadana y de ampliación de los derechos a la ciudad, si bien muchos de sus críticos lo tachan de idealista y en ocasiones utópico. A veces hay que serlo.
En cualquier caso, es interesante la apuesta por una apropiación del espacio urbano mucho más colectivista, retomando teorías acerca de la comunidad rural llevadas al contexto citadino. Lefebvre expone que Marx nunca pudo anunciar el problema del desarrollo urbano y solo pudo quedarse en un análisis del precario alojamiento proletario en la industrialización. El desarrollo de la ciudad solo puede darse mediante el desarrollo urbano. En el proceso, que no se ha de ver solo como evolutivo, sino como un paso más bien cualitativo, la concentración urbana y el éxodo rural propician una extensión del tejido urbano, subordinando por completo lo agrícola a lo que sucede en la ciudad. La fase crítica actual se debe a toda una serie de contradicciones que generan unos efectos de cambio social a nivel mundial en el que todos estamos implicados. La mayor contradicción es la explosión de la ciudad, por cuanto frente al valor de uso de la ciudad y de su realidad urbana se antepone un valor de cambio proveniente de la industrialización y de la generalización de mercancías. Esto todo terminaría destruyendo la ciudad, a lo que se suma un mal planteamiento de barrios y de ciudades. Dice Lefebvre que la principal propuesta es la de dotar al individuo de más capacidad de decisión y acción sobre el espacio, y textualmente expone que las cuestiones que la agricultura y los campesinos plantean en el mundo o serán resueltas o bien este mundo se resquebrajará. Las fisuras de las que habla Lefebvre y el deseo de eliminar, de clasificar, de apartar, de excluir de la ciudad a minorías, a grupos, a personas, a clases, etc., supone apartarlos también de la sociedad y del proceso civilizatorio. Ejemplos de exclusión, o mejor dicho, de inclusión diferencial, los tenemos en todo el planeta e incluso se definen de un montón de nombres. Maquilas en las líneas fronterizas, banlieues en las periferias francesas, villas miseria en las afueras de Buenos Aires, favelas a los pies de las mesetas y montañas en Río de Janeiro, etcétera, etcétera. La producción y la reproducción de desechos humanos y su colocación en los márgenes es consustancial al capitalismo, dice Zygmunt Bauman. La producción de residuos es una consecuencia inevitable de la modernización y una compañera inseparable de la modernidad. Es un ineludible efecto secundario de la construcción del orden y del progreso económico. Los procesos de gentrificación, es decir, la creación de guetos, es algo que se ha venido dando durante toda la modernidad capitalista. En las afueras de la ciudad, lo positivo es el paisaje y lo negativo es la miseria. Pero entre estos dos espacios hay un desierto intermedio con la potencialidad de ser llenado. Y así lo llenaron, por ejemplo, Theodore Roosevelt, presidente americano, cuando justificó el genocidio de indios en aras del progreso y de la civilización. Así lo realizó, por ejemplo, el general Roca, en la Pampa Argentina, un país que desde entonces se ha autodenominado europeo, pese a que existen cientos de miles de grupos de pueblos originarios. Si se está dando un proceso similar en el Yasuní, es algo que deberemos responder, porque categorizar a grupos y a personas como no contactados quizás sea la respuesta a si efectivamente o no se está dando un proceso similar. Situando la capacidad de movilidad como el factor de estratificación social más relevante de lo contemporáneo, Bauman expone que ser local en un mundo global es sinónimo de penuria y de degradación. Además de esto, afirma que las nuevas tecnologías no homogeneizan, sino más bien todo lo contrario. Polarizan, dadas las pérdidas de identidad que conllevan. Las distancias pierden sus significados y por tanto también existe una pérdida de aquello que entendíamos por local. Cito a Bauman: lo que para algunos aparece como globalización es localización para otros. Lo que para algunos es la señal de una nueva libertad cae sobre muchos más como un hado cruel e inesperado. La movilidad asciende al primer nivel entre los valores codiciados, la libertad de movimientos, una mercancía siempre escasa y distribuida de manera desigual, se convierte rápidamente en el factor de estratificación en nuestra época moderna, tardía o posmoderna. Por otra parte, Manuel Castells, otro teórico, más actual, contemporáneo, ¿no?, de Bauman, también desde tradiciones marxistas, expone que la sociología urbana tiene una función ideológica, por cuanto se centra en los intereses de las clases implicadas. Se ha centrado principalmente en tres componentes: el urbanismo ligado a la cultura urbana, la organización social del espacio y la ecología. Castells afirma que no es posible encontrar criterios empíricos de distinción entre urbano y rural, dado que ya no es posible diferenciar espacialmente el tipo agrario y el tipo industrial de sociedad.
El proceso de urbanización corroe rápidamente los restos espaciales de esta separación que antes era precisa. La existencia de la sociología urbana se explica solo en términos institucionales y en términos ideológicos. Para concluir con esta serie de autores, Saskia Sassen, que es una de las mayores teóricas de la globalización y de las migraciones, expone cómo las principales ciudades son a su vez el destino de la mayor cantidad de inmigrantes provenientes de diferentes lugares del globo. Ha crecido exponencialmente el papel de las ciudades como productoras y exportadoras de servicios especializados. Desde la ciudad global, como ella lo denomina, la economía mundial se dirige, se produce, se reproduce y se mantiene. Esas denominadas ciudades globales son solo unas pocas, con Londres, Los Ángeles, Tokio, Berlín o Nueva York a la cabeza. El resto es periferia. La economía del sistema mundo, con países del centro y países de la periferia, es trasladada al análisis de la globalización, separando grandes centros urbanos conectados en redes de diferente intensidad con el resto de los territorios. Sassen habla de cómo el sistema transnacional, a pesar de ser flexible, difuso y heterogéneo, o más bien precisamente por ello, precisa tener concentrada su gestión y sus finanzas. Se pregunta Sassen, ¿de quién es la ciudad? Haciéndonos comprender que la construcción estatal y la construcción nacional no llevan aparejados los mismos procesos que la construcción ciudadana. Y es que el capital global desnacionaliza el territorio nacional buscando una mayor flexibilidad. Esto obviamente tiene repercusión a la hora de movilizar a la mano de obra. Cito a Sassen, gran parte de los trabajadores en desventaja de las ciudades globales son las mujeres, los inmigrantes y las personas de color, cuyo sentido político y de pertenencia y cuyas identidades no están necesariamente incorporadas a la nación o a la comunidad nacional. Las culturas, históricamente encapsuladas en ciertos espacios, como pueden ser villas, pueblos o países, están hoy siendo reterritorializadas en diferentes lugares. Por acabar con esta lista de autores, hay uno último del que me gustaría hablarles, aparece bastante en el Plan Nacional del Buen Vivir, como es Sousa Santos. Sousa Santos dice que es bastante sospechoso que en la construcción nacional, en la construcción de la modernidad, en la construcción de las ciencias sociales, los padres fundadores, algunos de estos de los que les hablé, Marx, Weber y Durkheim, hablan, por ejemplo, de que hay unos tipos ideales. Weber expone que hay unos tipos ideales de sociedades o de formas de poder, y siempre resulta que, digamos, los países del norte o los grandes estados son los que más se parecen a esos tipos ideales, dejando a otros por abajo. O, por ejemplo, Durkheim, cuando habla de que hay unas sociedades más organizadas que otras, siempre está pensando más en el norte que en el sur, ¿no? Igualmente Sousa habla de que Marx, cuando expone sus ideas acerca del progreso, está pensando en esa revolución industrial que se producía en Inglaterra, no está pensando tanto en otro tipo de ciudades. Es decir, Sousa nos hace ver que la construcción teórica y la construcción social, ya desde los padres fundadores de las ciencias sociales, tiene unos intereses, apunta hacia unos privilegios, y por eso su apuesta, aparece en varios textos, aparece en el Plan del Buen Vivir, es precisamente una ecología de saberes, donde todos sean mucho más simétricos, donde todos sean mucho más interrelacionados de forma participativa. Para concluir, no existen soluciones globales a problemas locales. Lo que en un contexto funciona no tiene por qué hacerlo en otro. La historia del desarrollo así lo demuestra. La construcción de las relaciones campo-ciudad, hasta donde queramos llevar el continuo de dichas relaciones y las fronteras que marquemos entre ambos espacios, es un ejercicio de diseño que se viene desarrollando desde la modernidad. ¿Qué y a quién excluimos y cómo incluimos? Es un ejercicio de poder del que ninguno de nosotros está exento. A la hora de hablar de integración e incluso de convivencia, el problema está en cómo gestionar, cómo gobernar los residuos de los que antes les hablaba. Pues estos desperdicios son seres humanos. Indígenas de Ambato, que se radican en Murcia, España, afroamericanos en Esmeraldas o picuazos que ante las subidas arancelarias ya no compran en Colombia o Venezuela sus materias primas, sino que lo hacen en Panamá, extendiendo sus redes, son solo uno de los ejemplos de poblaciones y de individuos de los cuales debemos comprender sus discursos y sus prácticas. Las consecuencias no deseadas de las políticas públicas en torno al territorio es uno de los campos más fecundos de estudio que la ciencia social tiene hoy en día. Ir de la mano de los organismos públicos, de los movimientos sociales y de la sociedad civil, así como de los imagineros creados por la opinión pública y por la opinión publicada,
que no siempre son la misma, es una tarea que desde la academia y desde la universidad nos debemos imponer como reto para cumplir con una vinculación con la comunidad plena y exitosa. Muchas gracias.